Bueno, y seguimos avanzando, nos vamos al tema de la política, porque las iglesias evangélicas propondrán a sus propios candidatos para las próximas elecciones parlamentarias. Queremos hablar más sobre esta decisión. Para ello está aquí el ex capellán de La Moneda, Alfred Cooper, obispo de la Iglesia Anglicana. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Matilde. Felicitaciones, es un buen programa. Muchísimas gracias, obispo. ¿Por qué esta decisión de convertirse ahora en candidatos y además en candidatos por fuera de los partidos, sino que independientes? Probablemente lo que los evangélicos siempre hemos hecho mejor es predicar el evangelio, predicar Cristo a la nación, en las cárceles, en todas partes, y ver la transformación que trae Jesús. Pero este ha sido un movimiento casi pietista a través del tiempo. No se han metido en la política antes, no votan muchos evangélicos. Y es como que ha ido madurando el movimiento al punto cuando hoy jóvenes que pasaron por la universidad, tienen sus títulos, cientistas políticos, etc., dicen, ¿sabe qué más? Es hora que los evangélicos nos metamos. Entonces, estas próximas elecciones proponen fórmulas para poder, creo, hasta postulan como 8 candidatos a diputados y varios concejales, y ¿por qué no? En Inglaterra, por ejemplo, hubo el movimiento así cuando hubo grandes aviamientos en Inglaterra, y la próxima generación fue la que se metió en política, liberó terminó la ley de esclavitud, se metió más en lo que es la misma sustancia de la política y del cambio social. ¿Se podría definir como una bancada evangélica? Yo creo que no, porque no se ha hablado de un partido político ni un movimiento en ese sentido, sino más bien un ejercicio de una seriedad individual. Se ha hablado quizás de independientes que van a intentar lograr esto. Así que yo creo que es más bien un movimiento de profundización, deseo de participar más bien. Quizás una cierta frustración también, Matilde, con haber hablado, predicado, visitado comisiones y sin embargo ver que como el mundo político no ha tomado en cuenta muchos de las opiniones políticas o valóricas, ¿no?, de los evangélicos. Y dicen, ¿sabes? Hora que nosotros nos metamos ahí. Ahora, dentro del Parlamento, dentro del Congreso, hay un senador que es evangélico, que es Iván Moreira. ¿Se sienten representados en él? En él y en muchos otros que son cristianos y puede que ni sean evangélicos. Algunos de ellos, una Soledad Alvear, por ejemplo, es una campeona. En política, pero no está en el Parlamento. Sí, ella en este momento no está, pero digamos que a figuras que son capaces de... Iván es uno, hay muchos, que Francisco Chaguán es otro, quienes toman estos valores y los proponen también fielmente, pero piensan, quizás los evangélicos, que es hora que estén quizás emulando Brasil, Argentina, Uruguay ahora, evangélicos ya en el Parlamento y con una capacidad de exponer mucho mejor los puntos de vista de lo que son las consecuencias del evangelio en la nación. ¿Y cuáles son esas consecuencias o esos temas que ustedes quieren proponer en el Parlamento o que no se han sentido representados? Porque más allá de que se haga este Te Deum evangélico, sí, donde llegan todas las autoridades, luego para ustedes eso no se traduce en nada. Muy bien dicho. Los temas valóricos son mucho más que solo los llamados temas valóricos, aborto, matrimonio igualitario, ¿no? Es todo lo que significa proponer el reino de Dios, el valor del ser humano, justicia social, en muchos sentidos. Y estas cosas se hacen constantemente, se predican de los púlpitos. Hay algunos temas, por ejemplo, el aborto, donde masivamente los evangélicos están, por ejemplo, estamos coleccionando 1 millón de firmas contra el aborto. La página Yo Firmo por la Vida es constantemente visitada, gente, y vamos a marchar luego, tenemos que tener 50.000, por ejemplo. Ahora, en ese tipo de debate se echa de menos que haya más presencia en los mismos diputados, ahora los senadores, que puedan decir, estas son convicciones nuestras y representamos 80% del país, cristianos y 30% evangélicos. Entonces, hay una falta de representación, creo,
del mundo evangélico en el Parlamento mismo. Y eso es lo que se ha sentido. Y ahora quizás se siente una capacidad de estar ahí. Bueno, cambió el sistema político, ya se acabó el binominal, ustedes gracias a esto se pueden presentar como independientes. Sí. Ahora, ¿cuál es la representación que tienen, más bien, cuál es el porcentaje de evangélicos que hay en nuestro país y en número cuántos serían? No sé si se habla evangelásticamente, como a veces decimos, que se inflan un poco a veces las figuras, pero sí, yo creo que entre 2 millones y 3 millones, algunos hablan de 3 millones de evangélicos, incluyen los niños o no ahí en esa figura. Yo diría más realistamente 1,5 millones de votantes y probablemente hasta 2 millones. Pero los evangélicos no votan. Eso es lo que le iba a preguntar. Por lo menos hasta ahora. Claro, pese a digamos, sí, a sí, lo... sería injusto podríamos decir, sí, sistemáticos que son no, para asistir a las ceremonias, ellos no votan. ¿Cómo ustedes pretenden hacer cambiar esa cultura? La pregunta del millón. La verdad es que es injusto de mi parte decir que no votan los evangélicos. Evangélicos cubre una gama muy grande, sí, protestantes y muchos votamos, pero en general la masa evangélica, si uno piensa, son... dije la palabra pietistas, o sea, se dedican, no toman, no se enredan en problemas de vicios, forman la familia, edifican la sociedad desde ese punto de vista. En ese sentido han sido un enorme aporte. Yo me acuerdo cuando estaba en el Palacio, presidente Piñera recibiéndolos y maravillado por el trabajo en las cárceles, por ejemplo. Ese tipo de cosas siempre ha sido algo que de lo cual los evangélicos son conocidos, como digo, quizás lo que mejor hacemos, ¿no? Pero creo que se está llegando, yo tengo en mi propia congregación figuras como Tomás Recarte y otro que usted lo ha tenido muchas veces acá, que son capaces ya de de cambiar la sociedad, y con ideas originales, no más de los mismos slogans que estamos todos cansados, no derecha, izquierda, no, queremos ojalá nuevos pensamientos, jóvenes llenos de proposiciones con relación a, por ejemplo, los inmigrantes. Hay iglesias nuestras que están trabajando ahí y dicen que tampoco se escucha mucho acerca de eso. Corrupción, bueno, todos los domingos predicamos contra esas cosas en el púlpito, por ejemplo, pero que bueno tener a personas en el mismo parlamento que ahora puedan decir, a ver, vivamos probos, ¿no? Y obvio, los evangélicos, ya le hemos dicho, si usted quedan allí en el Parlamento, esperaríamos de ustedes una vida proba, íntegra, un ejemplo de que tanto predican, ¿no es cierto? Esto fue lo que cambió países como Estados Unidos e Inglaterra, cuando verdaderamente personas de fe, un Abraham Lincoln y otros, quienes llevaron sus convicciones a la política. Bueno, eso es lo que se echa de menos acá. Vehementes en general los evangélicos, y digo evangélicos cuando hay muchísimas iglesias distintas, pero dentro de esa vehemencia también ha habido casos desafortunados como el del pastor Soto. ¿Qué pasa con personas como eso cuando se les vincula también a los evangélicos, cuando hay mucha tal vez descalificación o discriminación por parte de las mismas figuras? A veces es desconocimiento. Un pastor Soto quizá uno es muy frustrado y ahí se pone extremo en su forma. Hay evangélicos muy radicales, pero la vasta mayoría de evangélicos somos personas quienes llevan muy razonablemente, muy sanamente esta propuesta de un estilo de vida donde la familia es fortalecida, los hijos son criados sanamente, los abuelos ven sobre la tercera, cuarta generación, esta forma donde la sociedad es establecida con firmeza, con valores y también diría valores de tolerancia, inclusión. Yo creo que el evangélico hoy no pretende radicalmente proponer que solo cristianos puedan tener posturas válidas. No. Pero lo que yo digo, el pastor Soto no es representativo de ustedes. Pastor Soto lo conozco bien, no es representativo, no, es una franja muy radical. Quizás respetamos su forma de ser tan consecuente con sus ideas, ¿no? Pero claro, tiende a dar una idea de que todos los evangélicos no hacen más que salir a condenar, y con ese estilo como medio profético, ¿ya?
El estilo evangélico es uno propositivo. El evangelio se propone, se te dice, mira, Cristo murió por ti, tú recibe al Señor. Ahora voy a entrar a un encuentro matrimonial lleno de parejas que vienen buscando y les proponemos cómo sus vidas pueden ser transformadas y vamos a ver milagros. Yo estoy con hartas ganas de ver los milagros, pero se proponen, no se exigen, no se obligan. ¿Se van a centrar en las municipales o en las parlamentarias? Ambas. Tengo la impresión que ya están preparando municipales, ya hay algunos evangélicos de concejales, etc. Pero lo que me interesó en una reunión a que me invitaron, yo estaba invitado a 2 o 3 reuniones, no soy el que mueve eso de ninguna manera, pero primero me llamó la atención la vasta representación de todas las iglesias evangélicas en todo el país. Habían representación de muchos, los conozco de La Moneda, amigos de mucho tiempo, y ahí estaban todos unidos en este proyecto. Segundo, me llamó la atención que los jóvenes que estaban guiando esto, personas como Eduardo Durán, hijo del obispo Durán de la Catedral, ya con sus títulos de cientistas políticos, ya saben de lo que están hablando, proponiendo algo muy serio. Y bueno, me llamó la atención, dije, sí, vamos a ver, apoyemos todo esto para ver en qué pasa. Ahora vienen varias cosas juntas, vamos a hacer una noche de oración, por ejemplo. Eso es algo que contribuye el político evangélico, ¿no? Oración, cuando se abrogó la ley de esclavitud, fue interesante que Wilberforce llevaba a todo el mundo a orar, después iba al Parlamento y lo echó largo, pero finalmente lo logró. Ese tipo de integridad con oración, con amor, con humildad, es lo que se propone para el escenario político en Chile. Muy bien. Obispo Alfred Cooper, muchísimas gracias por estar con nosotros hablando de este tema que es bastante novedoso dentro de las próximas elecciones y sobre todo en política. Muchísimas gracias. Muchas gracias también, Matilde, y siga con su programa.